Guido, si querés, avísame cuando empecé a grabar y puedo presentar como de nuevo la presentación para la gente que lo vea en la grabación. ¿Qué? No, Guido. Pero bueno, lo podés cortar esa parte, ¿no? Jejeje. Ok, dale. Entonces, ¿puedo empezar de cero? Ok, dale, bien. Podemos hacer un revis. ¿Qué? ¿No, Guido? ¿Qué? ¿No, Guido? Ok. Empezamos a las 3 minutos, o sea, en 1 minuto. Bueno, ahora sí, empezamos. Bueno, como recién estaba comentando, en inglés vamos a estar presentando sobre nuestro país, que en este caso es Argentina. Si vieron el canal Events, publiqué el itinerario de los temas que vamos a hablar. Primero vamos a estar hablando de las jergas de argentinas, slang. Después vamos a estar hablando del fútbol, después del patrimonio, del mate, y después ya va a cerrar con la dictadura y el rock. Y además agregamos algo extra, que es la experiencia de alguien que aprendió o está aprendiendo el español argentino. Entonces, por si a alguien le interesa o alguien además lo está aprendiendo, puede informarse, puede, digamos, sacar recursos de la presentación para aprenderlo. Así que bueno, si quieren, Guido va a empezar hablando de la jerga. Guido Casca. Listo, dale. Bueno, los modismos en Argentina. Existen bastantes modismos o formas de hablar en este país. Se escucha, ¿no? Sí. Está bien. Se escucha, pero dejaste de streamear tu pantalla. A ver. ¿Qué pasa? ¿Hay chape o no hay chape? Ahí está. Y Bueno, de vuelta. Existe bastante forma de hablar en la Argentina. No es que en todo el territorio se habla de la misma manera, es un territorio muy grande. Pero yo acá recopilé lo que para mí es lo más destacable, digamos. Y comenzamos con el che, que yo creo que se utiliza en todo el país. Y es la muletilla que más identifica a los argentinos. No sé si alguno de ustedes conoce al Che Guevara. Decían así porque se la pasa diciendo eso. Comenzaba toda la frase con un che. Y se usa para llamar la atención de alguien, digamos. Por ejemplo, acá, che, ¿viste el partido anoche? Se usa así. Después también estas que son como las que más representan, boludo y pelotudo. Y la quiere decir como tonto, estúpido. Pero acá la palabra boludo
perdió tanto el significado de violencia, digamos, como insulto, que hoy en día se puede usar así en contexto amigable con amigos. Pero igual sigue siendo un insulto, o sea, no puedes ir por la calle y decirle a alguien boludo enfrente de la gente. No, no, no se puede. Pero en contexto así, con un amigo, puedes decirle, che, boludo, está todo bien. Después, culiado, no sé cómo se pronuncia esto, culiado, culiado o culiá. Bueno, significa lo que significa, ¿no? Culiado. Y pasa lo mismo con boludo. Perdió ese tono agresivo que tenía la palabra y hoy en día se puede usar entre amigos de forma amistosa. Después pasamos a lo que es el lunfardo, que es un término para referirse a la jerga que nació en la zona del Río de la Plata, pero que más tarde se terminó expandiendo por toda la Argentina. Como por ejemplo, pibe, chabón, afanar, fiaca, chamullar, bondi. Hay muchísimas palabras. Acá puse alguna nomás. Después también otra cosa del lunfardo es el beceré. Creo que se llama así. Y que consiste en cambiar el orden de las sílabas de una palabra. Aunque hay algunas excepciones. Bueno, acá, por ejemplo, pantalón. Pantalón, el berré no es lo panta, ponele. Es lompa nomás. No, no se da toda vuelta. Bueno, y acá también tenemos baño, que es ñoba, boludo, do boludo, tolobu, borracho, choborra, adentro, atroden. Tenés varios. Y tampoco es que podés agarrar cualquier palabra y dar la vuelta. Son como fijas. No es que agarrar cualquier palabra, le das vuelta y todo de entender. No. Y después también tenemos palabras en berré que se convirtieron en propias. Como ortiga, que viene de batidor, que es una persona que delata a otra. Garca, que viene del verbo cagar, que es cuando te estafan a un estafador. Entonces garca es un estafador. Otelo, que es un hotel exclusivamente para mantener relaciones. Entonces, hotel al revés, telo y quedó ahí. Para la gente de verdad habla así, sí, pero en contextos sumamente informales. No, no le vas a decir a tu jefe, puedo ir al ñoba, no, le vas a decir, puedo ir al baño, le vas a hablar como la gente. Ahora también una cosa que caracteriza mucho que es el yeísmo arreglado, que consiste en la pronunciación de la doble L y la Y como una especie de sh o ch. Por ejemplo, acá no se dice caballo, se dice caballo, una cosa así, depende de la región también. O playa, no se dice playa, se dice playa. Ahora, el yeísmo arreglado no se usa en toda la Argentina, solamente en Buenos Aires, algunas otras zonas como el sur y Santa Fe. Acá tengo un mapita que lo explica. Esta toda la zona violeta es donde se habla más o menos así, incluyendo Uruguay. Y fin, eso es todo lo que tengo en la jerga para Argentina. Ahora paso con el fútbol. ¿Se ve bien? Sí, Dale, le mando. Sí, sí se ve. Bueno, el fútbol en Argentina. El fútbol acá en Argentina tiene mucha importancia, como ya creo que se sabe en todo el mundo. Se ve más como una fiesta acá. Sí, tiene mucho nivel de importancia. Y también es muy festejado por todo el país. Siempre se vive un ambiente así de fiesta, de celebración. Cuando vas a la cancha se alienta. Por ejemplo, acá cuando un equipo sale campeón, no es muy raro ver que los hinchas de ese equipo se festejen a celebrar el campeonato o lo que sea. Acá, por ejemplo, se están reuniendo en el Obelisco, que es el centro de Buenos Aires, y no es raro ver que se junten. Ahora, a nivel de fanatismo. Acá así como saliendo.
que late al compás del corazón. Si ganaras yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Zabalé, Zabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Zabalé, Zabalé, que todo el mundo grite, dale negro. Ae, yo soy sabalero. Ae. Mercado. Señores, Sánchez, perdón, Sánchez. bien. Parejo el público. Ha venido ocupando todo el estadio. Señoras y señores, la emoción que mañana cumpleaños, ¿no? Pasada las 12, ¿no? Claro, Sí, Mariano, sí. Exactamente, ahí está. Señores, Celo Benedetto. Bien. Se vendrá River. Bueno, ahí está. Esa así como más o menos se vive el fútbol de acá. Pero no es todo tan bonito. La corrupción y la violencia en el fútbol. Esta es una parte que también hay que saber. Y es el tema de las barras. A lo mejor los que viven así en Inglaterra conocen a los hooligans, creo que se pronuncia así, que son hinchas violentos básicamente. Entonces las barras son organizaciones criminales que se cuelgan del fútbol para hacer actos ilícitos y negocios. Y si bien no son parte de los clubes, la mayoría lo soporta. Entonces es un problema muy grande que tiene el fútbol actualmente. Y que de hecho se llevó tanto que se tuvo que prohibir las hinchadas visitantes y los partidos locales. Porque se agarran con todo. Y para esto les recomiendo un documental de un español sobre las barras argentinas. El documental se llama Entre Barras Bravas, de John Sistiaga, que se grabó en 2011. Acá les dejo un clip de ese documental. Amenazas, psicología. Y por si tienes problemas o por si alguien quiere hacerse líder como tú, no sé, ¿vas armado o utilizas la amenaza de la violencia? Y sí, voy armado. ¿Vas armado? Voy armado, sí. ¿Vas armado ahora? Ahora sí. ¿Vas armado ahora? Está descargada, No, supongo, ¿no? está descargada. Tengo que llevar el cargador en otro coso por la duda. ¿Por la? Por las dudas, Por para si que no se acaso. me escape un tiro, porque lo tengo en la cintura, ¿entendés? Mira, apunta para otro lado. No, igual no tiene nada, mirá. Sí, que nunca sabes si tienes una bala en la Quedé recámara. tranquilo que la sé manejar, ¿Seguro? obvio. ¿Has disparado contra alguien? Y un par de veces sí, así. ¿Vas ahí? Guarda eso. No pasa nada. ¿Pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? No pasa nada. Estamos en medio de Isla Maciel. Ha pasado policía antes por aquí. Sí, que venga la policía, no pasa nada. No saluda a la policía cuando pasa. Entonces la conclusión, el fútbol en Argentina es bonito, pero también tiene su lado turbio por la corrupción. Acá en Argentina hay bastante corrupción, siempre terminan cagando las cosas y pasa esto. Y de vuelta recomiendo el documental del gallego John Sistiaga, Entre Barras Bravas. Buenísimo. Gracias, Guido. Gracias. Un genio, Guido, la verdad. ¿Cómo está? Hola, disculpen, ¿puedo preguntar algo? ¿Serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el documental de ese español? Entre Guido. Barras Bravas, de John Sistiaga, una cosa así, ¿sabes? A ver, espérate, John entre barras. Sistiaga, Entre Barras Bravas. Dura 50 minutos, Ahí pero Guido te lo va a escribir Diego en el chat. Ah, Guido. sí, de 2012, ¿no? John Sistiaga, creo que se deletrea. Listo. Bueno, Sistiaga. chicos, yo voy streameando mi pantalla para mi presentación. Listo, gracias.
Dura 50 minutos el documental, pero no es un desperdicio. O sea, mírenlo, está muy bueno. Espero que se vea bien. Me avisan si se ve. Ah, espera que grabo tu pantalla. La chica, sí. ¿Se ve? Sí. Bueno, Sí, muy bien. A ver, bancame un toque Sí, que se me ve fijo cómo grabo perfecto. tu pantalla, ¿sí? ok, supongo que si, digamos, grabas y miras mi pantalla, se va a grabar. Creo. Ok, sigo, siempre sí. Bueno, ahora cambiamos a otro tema. Bueno, yo Guido presento el tema del fútbol y el tema de jergas. Ahora vamos a presentar el patrimonio de la humanidad en Argentina. Bueno, yo en mi caso voy a estar presentando 5 de los lugares que fueron considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Elegí 5 en especial. Bueno, como ya conocemos, bueno, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y bueno, se abrevia internacionalmente como UNESCO y es un organismo especializado que forma parte de las Naciones Unidas. La UNESCO se encarga y le da el título a estos ciertos lugares, ya que los considera importantes para la humanidad y surge esta necesidad de proteger esos lugares. Para la UNESCO el patrimonio es importante para la cultura y el futuro porque, digamos que destaca y constituye ese potencial cultural de las sociedades, contribuye a que se revaloricen las culturas y sus identidades, además que promueve la diversidad cultural y su disfrute. Y por último también tiene esta importancia a nivel económico, ya que declarándolo patrimonio ayuda con el tema del turismo y eso ayuda a que haya, digamos, la economía para conservar estos lugares. Los criterios para determinar un sitio como patrimonio de la humanidad se dividen en culturales, naturales o mixtos. En este caso los que voy a presentar yo son en su mayoría naturales. Vamos primero con el Parque Nacional de los Glaciares. Bueno, el Parque Nacional de los Glaciares se ubica en los Andes australes del territorio argentino, en la provincia de Santa Cruz, con el límite con Chile. Fue creado en 1937 para proteger una gran región dominada por glaciares. Este lugar fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el 1981, como dicen en la lámina. Y el Parque Nacional tiene montañas, lagos, bosques, e incluye una parte de la cordillera de los Andes que está cubierta por hielo y nieve. Y su nombre se debe, bueno, a esta presencia de numerosos glaciares. Formas para llegar. Se puede llegar en avión, se llega hasta el Aeropuerto Internacional del Calafate. Desde ahí se puede optar por una excursión o un alquiler de un auto. Otra alternativa es ir a Río Gallegos, capital de Santa Cruz, desde donde pueden tomar un colectivo cuando está la temporada alta del turismo. Y las actividades que se pueden hacer son el trekking sobre el hielo, navegaciones, senderismo, escalada, cabalgatas, camping y otras opciones. Y bueno, igual si quieren saber información sobre cualquiera de estos lugares de los que estoy hablando, pueden visitar la página de Gobierno de Argentina. Y ahora paso a mostrar un video del gobierno del parque. Y empezamos de cero. Bueno, pasamos al parque que sigue. Vamos al Parque Nacional del Iguazú, bueno, que es súper famoso. Bueno, es una de las áreas más protegidas e importantes del país.
Se encuentra en la provincia de Misiones y limita con la República Federativa de Brasil. El Parque Nacional Iguazú es una de las 7 maravillas del mundo y fue distinguido por la UNESCO al ser nombrado Valor Universal Excepcional, ya que tiene una importancia cultural y natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras de nuestro país. El Parque Nacional Iguazú, sumado al vecino, que es el Parque Nacional Iguazú en Brasil, que no tengo ni idea cómo se dice en portugués, conservan uno de los más grandes y espectaculares sistemas de cascadas y rápidos a nivel mundial. Y bueno, videito del Parque Nacional del Iguazú. Paso al siguiente. Nos movemos al siguiente. Bueno, ahora vamos con la península de Valdés, con los pingüinitos súper bonitos en la fotito. La península de Valdés se encuentra en Chubut, que bueno, está en la Patagonia Argentina, y es uno de los accidentes geográficos más importantes de la costa. Tiene un prestigio internacional porque ahí se protegen y reproducen una gran cantidad de especies y de aves y mamíferos, no puedo hablar, perdón, y mamíferos marinos. Ay, no, tardé mucho en tarde. A ver, el objetivo de este lugar principalmente, bueno, es la conservación de estas características con las que consta el lugar para la vida de estas especies, ya que estas especies son consideradas como únicas e importantes. Se puede llegar por vía aérea, en bus, en colectivo o en automóvil. Así que ahora pasamos al videito de la península de Valdés. Taca, taca, taca. A 77 kilómetros de Puerto Madryn se encuentra la península Valdés, gigantescas ballenas, lobos y elefantes marinos, pingüinos, numerosas aves, guanacos y otras especies terrestres y marinas conviven en esta reserva natural de 360.000 hectáreas. En el oeste de la península está la aldea y playa de Puerto Pirámides, encerrada entre el Golfo Nuevo y el Golfo San José. Puerto Pirámides es el único asentamiento poblacional de la reserva y uno de los lugares más privilegiados para observar la famosa ballena franca austral. La ballena franca austral es un cetáceo de color oscuro con algunas manchas blancas en la región ventral. Los adultos pueden llegar a medir 17 metros de largo y pesar 60 toneladas. Habitan los mares del Atlántico Sur, Pacífico Sur y Mar Antártico. Estos gigantescos mamíferos llegan al sur en junio y hasta diciembre habitan las aguas del Golfo para reproducirse, dar a luz y amamantar a los ballenatos en aguas más cálidas y tranquilas. Dentro de la temporada de ballenas, en los meses de septiembre y noviembre es cuando más ejemplares se encuentran en la zona, siendo octubre el mejor mes para observarlas. Pingüinos magallánicos, orcas y lobos marinos completan la reserva faunística más importante de la Patagonia. Este es un espectáculo único en el mundo. Son pocos los sitios del mundo que brindan la posibilidad de observar en su espacio natural tanta cantidad de animales marinos, razón por la cual la UNESCO declaró a este sitio Patrimonio de la Humanidad. Bueno, chiquis triquis, nos movemos al que viene. Nos movemos de la quebrada de Humahuaca. Bueno, la quebrada de Humahuaca se sitúa en Jujuy. Esta zona fue habitada por el hombre por más de 10.000 años. Por eso es que tiene un gran valor histórico, social y cultural. Además, bueno, de lo lindo que es. Por eso en el año 2003 fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO y se usó la categoría Paisaje Cultural. La declararon Patrimonio de la Humanidad porque se define, digamos, que
Este lugar incluye una diversidad de manifestaciones que tuvo, digamos, la interacción entre el hombre y su ambiente natural. Me lagué, tengo un lagueo mental. Vamos con el videito. La quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, es un valle andino de 155 kilómetros de extensión, flanqueado por altas cadenas montañosas, cavadas laboriosamente por el Río Grande, ubicado a más de 2.000 metros de altura. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Paisaje Cultural por la UNESCO en el año 2003. Además, fue escenario de muchos combates librados durante la Guerra de la Independencia. Sirvió de ruta a los incas, fue paso obligatorio de expedicionarios y colonizadores y una importante ruta comercial en la etapa virreinal. Bueno, no se pueden quejar porque los videitos que elegí están súper cortitos, así que vamos al último, que es el Parque Nacional Los Alerces. Bueno, este parque se encuentra en Chubut, sobre el límite internacional con Chile. Ocupa bastantes hectáreas y gracias a eso, digamos que ubica un cuarto lugar en tamaño de los parques nacionales. La UNESCO lo destacó al Parque Nacional como Patrimonio Mundial Natural porque piensa que resulta necesario conservar este lugar singular de procesos ecológicos en una comunidad de plantas milenarias. Bueno, bueno, en este lugar si quieren ir pueden caminar, o sea, pueden entrenar los piecitos, hay varios senderos con trekking, la mar en coche, y bueno, estoy tratando de hablar correcto para que se me entiendan, porque yo me cansé de hablar así, o sea, vayan y caminen un poco, si quieren estrenar las patas, no sé, o sea, ya está. Hay comida también, por si quieren. Entrenen las patas. Hay un videito, vamos con el último video. Bueno, chicos, no sé quién cagó todo el relax, lo recagaron con ese grito de mierda. Bueno, esa fue la presentación de Patrimonio Cultural, así que ahora podemos mover el siguiente tema, que es el mate, y lo va a presentar el más facha de todo el servidor, Nica. Bueno, muy bien. Cierto, tengo que escribir en la pantalla. Pequeño detalle. Ok. Díganme si se ve todo bien. Está. Bueno, buenas a todos, gracias por unirse. Para los que no me conocen, soy Nica de San Luis. Y hoy les voy a hablar sobre el mate argentino. Vamos a empezar viendo qué es el mate. El mate es una bebida tradicional de algunos países de Latinoamérica en forma de infusión. Ahora, ¿a qué le llamamos mate? Nosotros llamamos mate tanto la bebida como el recipiente. Es decir, este recipiente se llama mate y a su vez cuando le ponemos hierba, la bombilla y agua, le llamamos mate a la bebida en sí, digamos. ¿De dónde viene el mate?
El origen del mate se remonta a los nativos guaraníes. Ellos utilizaban las hojas del árbol como bebida, objeto de culto y moneda de cambio con otros pueblos. También se dice que durante las largas travesías por las selvas, los conquistadores notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. Esto se debe a que el mate, al igual que el café, el té o el chocolate, posee un efecto estimulante debido a la cafeína que contiene. Se dice que es un regalo de los dioses. Ka, en la lengua guaraní, significa hierba, pero también significa planta y selva. Para el guaraní, el árbol de hierba es el árbol por excelencia. Es un regalo de los dioses. Los conquistadores aprendieron de los guaraníes el uso y las virtudes de la yerba mate e hicieron que su consumo se... Wow, what the fuck? Ok. Las virtudes, que su consumo se difundiera desde su zona de origen a todo el virreinato del Río de la Plata. Los nativos guaraníes fueron quizás los primeros en tomar mate. Los españoles notaron que llevaban con sus armas una pequeña bolsa de cuero con hojas trituradas y tostadas. Mascaban estas hojas de yerba mate o las ponían en una calabaza y la tomaban en forma de infusión, usando los dientes como filtro o una caña ahuecada, que hoy conocemos como bombilla. Hoy en día tenemos... Uy, perdón, me olvidé de esta diapositiva. Hoy en día tenemos diferentes tipos de mate. Y con esto me refiero a diferentes recipientes, por así decirlo. Tenemos mates más tradicionales, por ejemplo, mates de calabaza, de madera, de caña o de guampa, que es como un cuerno de toro. Y tenemos mates más modernos, como los mates de vidrio, de plástico, de silicona o de acero inoxidable. Estos mates también suelen estar forrados o cubiertos con algún otro material, por ejemplo, los mates de calabaza, de madera, de vidrio y demás, suelen ser cubiertos en cuero o en metal, lo cual le da como una diferente estética y demás al mate. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A pesar de la diferencia estética, ¿hay una diferencia en el sabor o en la preparación al momento de tenerla? Sí, ¿Sabe diferente? A eso vamos en la siguiente. Bueno, qué pendejo, perdón. Nada, no hay problema. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de mates? O sea, además de la diferencia obvia que es el material, dependiendo, el mate puede tener diferentes sabores o necesidades también. Por ejemplo, al comprar un mate de un material más bien de origen natural, por ejemplo, un mate de calabaza o de madera, tenemos que curar el mate. Si no hacemos esto, si no hacemos este tratamiento necesario, no podemos usar este recipiente para tomar mate, porque al curarlo, los poros de los materiales naturales se sellan y no permiten que liberen componentes que alteren su sabor o propiedades de la infusión. Tenemos diferentes maneras de curar el mate. No voy a hablar muy en detalle sobre eso, pero las más comunes suelen ser cebar un mate con hierba usada y dejarlo por 24 horas, llenarlo con whisky, usar una brasa, y generalmente las maneras a la hora de curarlo, también puede influir en el sabor. Generalmente, si se toma mate amargo, se usa whisky o cosas así que le dé un sabor más fuerte, ¿me entendés? Después, otra cosa muy importante es la limpieza del mate. Por ejemplo, como decíamos ahora, los mates de recursos más bien naturales requieren una limpieza mayor. Por ejemplo, después de tomar mate, es recomendable tirar la hierba y limpiarlo para evitar la formación de hongos y demás que se pueda generar por la humedad. Un mal mantenimiento del mate puede afectar su sabor también. Por eso es muy importante tener esto en cuenta y darle el mantenimiento apropiado al mate. Y también es bueno tenerlo en cuenta a la hora de adquirir uno. Después, ahora que ya vimos un poco el mate por fuera, vamos a verlo un poco más por adentro, es decir, lo que le vamos a poner. Vamos a hablar de la yerba mate. La yerba mate viene de una planta originaria de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y el curso superior del río Uruguay.
Las hojas de estas plantas previamente secadas, cortadas y molidas forman la yerba mate, la cual tiene un sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. A la hora de preparar el mate, nos encontramos con diferentes tipos o maneras de hacerlo. Por ejemplo, podemos poner diferentes, al poner diferentes hierbas o cáscaras o cosas, le damos un sabor diferente al mate. Entonces, las más comunes son, por ejemplo, usar diferentes hierbas o yuyos, como decimos en Argentina. Suelen ser menta, burrito, peperina o muchas otras cosas más. También se le puede poner cáscaras de naranja, de mandarina, o cosas como café, incluso leche. Y otra cosa muy popular también es el tereré, que es básicamente es un mate que se toma frío, pero es mucho más común en Paraguay, por ejemplo. Acá en Argentina se lo suele preparar con distintos jugos de frutas y cosas, pero es mucho más común en Paraguay. Y la manera más popular y más polémica de tomar el mate acá en Argentina es el mate dulce o el mate amargo, donde al mate amargo solamente se le pone hierba y agua y al mate dulce se le agrega azúcar o algún endulzante, puede ser artificial o natural. No sé si tienen el chat a mano, pero díganme qué onda si ustedes toman dulce o amargo. Y el que toma dulce lo baneamos del servidor también. Así que cuidado. Después tenemos, a la hora de tomar mate, tenemos ciertos mandamientos, entre comillas, o reglas no escritas. Y vamos a ver un par también. Los mandamientos del mate son: el cebador siempre toma el primer mate. No hay que dejarlo a medio tomar. Cuando te dan el mate, lo tenés que tomar todo. No hay que tenerle vergüenza al ruidito del final. El mate se chupa hasta que haga ruido. No hay que revolver el mate. La bombilla no se toca. Tampoco hay que cambiar la dirección de la ronda. Generalmente el mate se ceba hacia la derecha. No hay que atrasar el ritmo. Cuando estamos tomando mate no podemos demorarnos demasiado. Si no, alguien seguro nos va a decir: pasalo, que no es micrófono. Otra cosa muy importante es no decir gracias antes de tiempo. Al tomar mate, el decir gracias significa que no querés más. Y con eso concluimos la presentación. Fue algo muy básico y muy por encima. Espero que les haya gustado esta pequeña, gran parte de la cultura argentina. Y bueno, sin duda me dejé muchas cosas, pero era algo muy básico. Muchas gracias, Nika. Estuvo hermosa la presentación. Ahora podemos movernos a la siguiente parte. Bueno, espero que les haya gustado hasta ahora. Vamos a pasar a la parte de Cala. Cala es de Estados Unidos en realidad, pero él está aprendiendo el acento cordobés, pero empezó por aprender el de Argentina en general, el dialecto argentino en general, y después se fue por el cordobés, así que él va a contar su experiencia aprendiendo el argentino, ya que estamos en un servidor de aprendizaje. ¿Cala? Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta al que expuso antes del mate? Sí. Amigo, ¿y sabes como que desde cuándo empezó esta tradición? Porque veo que, o sea, lo tienen muy profundizado, ¿no? Como si fuese un ritual, como que por ser argentino ya deberías saberlo. No es algo que uno elija. Bueno, así lo veo yo, no sé, corrígeme. Exactamente, no, realmente casi no hay argentino que no tome mate o que no haya probado mate en su vida. Y como decía, viene de la época de los guaraníes y se fue expandiendo gracias, no sé si gracias, pero con los colonos o con, los colonizadores de España lo fueron expandiendo, difundiendo por toda la Argentina y todas sus colonias. Pero viene de la época de los guaraníes. Y desde tu experiencia, o sea, tú haces ese ritual igual tu papá y tu abuelo, Sí. y el papá de tu abuelo y así.
Sí, o sea, sí, es algo que va en generaciones y que siempre, no sé, de chiquito empezás a tomar mate con tu familia y después empezás a tomar con tus amigos y demás. Y el mate siempre está presente en la vida de los argentinos. Sí, de hecho, en mi caso, yo cuando tenía 1 año me contaron que empecé a tomar mate y desde que tengo 1 año no paré de tomar mate. Sí. Y me parece una parte muy importante para mí y algo que comparto con mi familia. Y es Nica, de una familia. pregunta. Es Digamos, adictivo, dices. para una persona que nunca ha probado el mate, ¿qué le recomiendas? No sé, algo en especial o cómo debe empezar. No te esperes que sea algo tan rico, o sea, porque sí, pero es muy Depende. adictivo. Es más, para mí, más que el sabor, es más lo que significa, es más el momento. Puede ser. El mate, Igual el sabor es riquísimo, ¿eh? el sabor es rico, pero por ahí alguien que nunca muy lo rico. tomó y lo toma amargo puede ser muy Eso sí puede chocante. ser. Puede ser chocante, Quizás, pero bueno, depende de los gustos personales. Por ahí puede ser recomendable probarlo con azúcar al principio para que no sea como tan fuerte o quizás agregarle alguna otra hierba o café o cosas así. Pero en general si tomás depende tenés que de tus chupar gustos. sin miedo. Eso, así es. Chupa sin miedo, ese es el consejo. Me encanta la cáscara de naranja. O sea, Ahí está, bien ahí, ¿ves? Sí, acá te puedes acercar un poquitito al micrófono si hablas bien fuerte. Sí. O sea, Ahí Ah, te escucho fuerte, sí, está bien. Nica, una última pregunta. Sí. Y yo sé, ¿qué tan religioso es para ustedes el mate? Por ejemplo, acá en Perú, bueno, la mayoría de personas, cuando tú le dices que no le gusta nuestra comida, o sea, un extranjero viene y dice, qué horrible es el ceviche, o qué asco me da el pollo a la Ajá. brasa, es como que te quedas como que, what the fuck, como que es algo chocante, ¿no? Para un peruano. O sea, lo mismo pasa con un argentino si yo digo que el mate es asco. Sí, a ver, no sé No lo podría si, decir en un grupo, por ejemplo, claro, no porque sé si nos quedaría mal, sentiríamos ¿no? muy, perdón, no, te iba a decir que no sé si nos sentiríamos muy ofendidos en general. Siempre está la joda o el chiste de que si sos argentino tenés que tomar mate sí o sí, y que, y que es algo que realmente está muy, muy presente en nuestro día a día y, no sé, es parte de la cultura y de la Argentina en general. Entonces, no sé si nos sentiríamos ofendidos si alguien no toma mate, pero sí que es símbolo de amistad y de, no sé, unión entre las personas el compartir el mate. Ok, gracias. De nada. Bueno, ahora pasamos con la presentación de Cala. Cala pone modo presentar para que se vea completa. sí. A ver. Ok. Hola, buenas, como dijo Oriana, que soy Cala, acá, ese apodo, y aprendí el español argentino. Es decir, específicamente el acento de Córdoba, que es una provincia argentina en el interior. Em, y más allá de eso, de Córdoba capital, que es la capital de la provincia de Córdoba, y queda, o sea, es la segunda ciudad más grande y quizá más importante, o sea, quizá de Argentina. Así que voy a hablar de mi experiencia con el español, después con el español argentino, porque sé que acá en este servidor hay muchos que están aprendiendo, y después dar unos consejos o cómo hice, qué hice, etcétera. Ok, primero, ¿qué es lo que hice antes de elegir este acento? Bueno, yo aprendí a aprender el español en el colegio, es decir, en mi primer año de la secundaria, y porque la materia era obligatoria. Yo no podía elegir y tenía que elegir entre el francés o el español. Opté por el español porque me pareció un poquito más interesante, me gustaba el sonido, pero no me importaba tanto la materia. Yo estaba aprendiendo porque
era obligatoria la materia, no porque me interesaba mucho. Pero a lo largo de 4 o 5 años, creo, en el colegio, en la secundaria, em, aprendí una base del idioma. Es decir, que aprendí las conjugaciones básicas, aprendí vocabulario esencial, y aprendí cómo en general se puede hablar, o sea, cómo hablar, o sea, cómo mantener una conversación básica, pero no aprendí mucho para poner en práctica, digamos. Aprendí vocabulario, aprendí cómo se conjugan los verbos, pero no aprendí cómo charlar realmente en una situación em, real con otros nativos. Y también tenía, o sea, no tenía ningún dialecto específico. Faltaba un dialecto. Yo, la verdad que antes hablaba más español, es decir, de España, porque mis profes, em, una era de España y la otra había estudiado en España un par de años de intercambio. Así que yo hablaba un poquito más como de España, pero no realmente. O sea, no el español, em, digamos, o sea, yo tenía, por ejemplo, la distinción, si me acuerdo bien, pero no nada más allá de eso. Así que una carencia de dialecto específico en general. Pero lo que sí tenía es una base. Yo tenía la base como, por ejemplo, decir, voy a comer una manzana. Yo sabía cómo hablar normalmente, pero no hablar en una conversación en vivo. Ni mucho vocabulario profundo, nada muy especial, pero sí tenía una base. Después, en mi último año y cuando terminé el colegio, decidí seguir y continuar con mi aprendizaje del español porque me interesaba y porque decidí mudarme a Argentina. em, y básicamente me dije, bueno, esto es algo que me parece una buena idea porque yo quería estudiar en el extranjero y me fijé que la Argentina parecía una buena opción. em, y también porque me enteré el dialecto, porque yo, la verdad, desde chiquito soy bastante de la lingüística, de aprender idiomas, de estudiarlos, de estudiar la gramática, de cómo funcionan, no necesariamente cómo hablarlos, sino cómo funcionan, cómo el sistema del lenguaje y la lengua como una manera de comunicarse, pero no como algo muy útil, más que nada algo académico. Pero me enteré el dialecto argentino y para mí lingüísticamente me pareció muy interesante y como soy bastante noño, decidí aprender este dialecto y me llamó la atención del argentino también, porque yo quería estudiar en el extranjero y me pareció, bueno, me gusta el dialecto, me gusta la cultura, me gusta la gente y es una oportunidad de estudiar en el extranjero como yo quería antes. Em, Y la verdad que no tenía una idea de la variedad de los dialectos, de los acentos dentro de la Argentina en sí. Solamente me había dado cuenta de que obviamente eran muchos y son muchos los dialectos del español y que en Argentina tenían un dialecto muy específico y muy marcado. Pero yo no me había dado cuenta de que en, por ejemplo, Salta, en Misiones, en Buenos Aires, en Córdoba, hay variedades y varios acentos. Así que solamente arranqué aprendiendo el acento argentino, entre comillas. Es decir, el porteño. Porteño es de Buenos Aires o el acento rioplatense, que en el mapa de la primera presentación, la región morada. Em, Así que yo decidí seguir y quería aprender en vivo. O sea, yo ya no estaba en clase, nadie me estaba guiando. ¿Entendés? Es como yo estaba aprendiendo por mi cuenta y la verdad que no tenía las ganas de inscribirme en un curso porque para mí no me pareció em, necesario. Porque yo sabía cómo aprender y yo sabía qué hacer por lo menos, o sea, por lo menos qué hacer para mejorar. No la mejor manera porque después me di cuenta de varias cosas, pero em, en el principio yo solamente estaba con ganas de aprender por mi cuenta y por ahí iba aprendiendo en vivo, es decir, que yo me metí en un canal de voz
acá en este servidor o en otros servidores o con un par de amigos latinos en la vida real y me puse a hablar. Pero más que nada estaba escuchando, o sea, yo estaba hablando, pero estaba escuchando cómo hablaban los argentinos y después trataba de imitar. Eh, em, Solo y también en los de voz, pero la verdad es que la mayoría del tiempo que yo pasé aprendiendo y practicando, em, la pasé por, o sea, solo, aprendiendo, por ejemplo, la pronunciación, em, la jerga, etcétera, porque yo no, o sea, no se puede, es imposible hablar todo el tiempo en un canal de voz, pero yo siempre podía hablar en mi mente, podía hablar solo, podía hablar con un amigo, así que yo más que nada escuchaba a los argentinos y trataba de imitar. Después de ahí elegí el cordobés por varias razones y me llamó la atención. La verdad que prefiero el cordobés. em, y es casi el mismo proceso que yo. em, Perdón, que me estoy moviendo. Yo me enteré de este dialecto específico dentro de la Argentina y me llamó la atención. Me pareció muy, muy interesante, muy único y muy expresivo. Que siento que, por ejemplo, en el español, yo me puedo expresar de otra forma que es más, o sea, más libremente. Y era difícil, pero a lo largo de mi aprendizaje yo iba haciendo básicamente lo mismo, que yo escuchaba a los cordobeses, más que nada en las películas, en los videos, en las series, em, en los noticieros, porque yo no tenía muchos amigos cordobeses, porque son pocos comparados con los porteños o con los otros argentinos, ya que es una sola provincia y hay muchas, pero yo intentaba hacer todo lo que se pueda, todo lo que se pudiera en esa época, estaba intentando, porque yo quería el acento, pero era muy difícil al principio, y diría yo que durante varios meses hablaba bastante mal. O sea, yo intentaba imitar el acento, pero yo no imitaba bien, si me explico. Yo estaba intentando, pero no me salía. Em, Después, eso forma parte de mis dificultades y mis éxitos, que yo incluso tenía un periodo de un mes, digamos, de silencio, que decidí no hablar porque estaba imitando y no me salía. Digamos que había un cordobés en el canal de voz o había un cordobés en otro servidor y me dijo, bueno, parece que estás intentando, pero te sale un poquito esforzado, un poquito forzado, un poquito mal. Me di cuenta que más que nada tengo que escuchar más. En vez de imitar, en vez de abrir la boca y hablar y tratar de imitar el acento, tenía que formar una idea, un concepto del sonido del dialecto antes de hablar. Así que tenía un periodo de silencio en que yo trataba de no hablar mucho en español y solamente escuchar Iba contenido. la comida, comida. Bueno, en el contenido cordobés, porque ¡Que viva quería la comida! no escuchar contenido porteño, es decir, de Buenos Aires o Comida. de esa región rioplatense. Comida. ¿Estás vigilando? Bueno, así que tenía varios éxitos, varias dificultades y desafíos. Y eso nos lleva a ver, yo actualmente dónde estoy, qué estoy haciendo. Mi nivel, bueno, como están escuchando, hablo así. Bueno, estoy hablando más formalmente porque la verdad es que no sabía si hablar formal o más normal para mostrar mi nivel, pero em, yo estoy mejorando todos los días, es posible mejorar y no soy perfecto para nada, pero creo que logré algo más concreto que antes no tenía. Para aprender solamente la verdad que para mí no practico español. Yo practico español consumiendo contenido, es decir, viendo películas que me interesen, viendo videos que me interesen, escuchando a mis amigos o hablando, charlando con otros amigos cordobeses o argentinos. em, Vivir en español. Si hago algo en español,
es una forma de práctica, pero no estoy intentando tan a propósito mejorar mi español. Solamente estoy dejando que pase lo que pase, de ahí ir mejorando lo más posible, porque de momento no hay mucho para aprender. O sea, sí hay mucho, pero es muy em, nítido, digamos, es muy difícil encontrar algo muy grande. Si hay una palabra que no conozca, es algo que es más difícil de encontrar. Y antes era más fácil porque yo podía aprender muchas palabras y mucho vocabulario en una sola sesión de ver una película, de ver series o ver noticieros, hablar con Mm. amigos, a hablar, em, por ejemplo, aprender jerga, etcétera. Pero ahora y actualmente no es tan común encontrar palabras o frases. Y finalmente, los consejos o recursos que yo recomendaría, si alguien tiene interés en aprender el español argentino, sea lo que sea, el cordobés, el, el acento de Buenos Aires o el acento rioplatense, o incluso otro acento de Argentina, por ejemplo, em, el cuyano, qué sé yo. Primero, ¿qué recursos hay? Hay un par de páginas, por ejemplo, de frases, de palabras muy comunes o palabras no tan comunes. Si me acuerdo bien, hay una página que se llama Diccionario Argento, quizá. Es una página creada por argentinos normales. No es nada formal, pero tiene varias definiciones de cualquier palabra o jerga que em, pueda surgir. Y también hay páginas como más em, entretenidas, digamos, para aprender frases comunes o frases argentinas que si vas de viaje, qué sé yo. Em, pero, y también quiero notar que hay una diferencia entre empezar con el dialecto o cambiar, porque en mi caso em, llevaba 3 4 5 años aprendiendo el español antes de decidir aprender el dialecto argentino. Obviamente que yo no sabía mucho, tenía una base, porque si digo 3 años o 2 años, la verdad es que más que nada en el colegio 2 3 años, em, esa base no es igual, por ejemplo, a aprender por mi cuenta, porque yo aprendí mucho más por mi cuenta. En el colegio no aprendimos mucho y muy lentamente. Em, pero hay una diferencia igual, porque si vos, por ejemplo, hablas con un dialecto más neutro, es decir, ningún dialecto en específico, o si hablas con un dialecto más específico en especial que quieres cambiar, el proceso es diferente, un poquito distinto, pero igual se puede hacer. Más que nada quiero destacar este concepto, este punto, que es el input. Em, si quieres aprender cualquier dialecto del español, sea el argentino o el colombiano, em, el input es clave, es muy importante. Viste que yo tenía ese periodo de no hablar mucho, de solamente escuchar y prestar atención, es decir, un periodo de input puro, sin output. Y output es como hablar. Em, Así que si quieres aprender, tenés que aprender de los nativos, de la fuente original, porque no hay muchos recursos oficiales. Si quieres, por ejemplo, aprender el mexicano, em, es más común, especialmente en inglés. Pero el argentino, la verdad que sí existen recursos. Por ejemplo, me había olvidado del voceo. El voceo es algo muy importante si quieres aprender el dialecto. Am, Em, perdón, tengo una sí. pregunta. ¿Alguien te inspiró a hacer esto? ¿Qué te Em, llevó a aprender el idioma? Y más concretamente el cordobés. bueno, el español nadie me inspiró porque empecé porque me hacía falta en la secundaria, pero después decidí, o sea, me dije, bueno, me gusta esto. O sea, la verdad es que me gusta y quería hablar con hispanohablantes, quería hablar con em, personas de otras culturas. El cordobés en sí, bueno, un par de amigos y Oriana, que está, que también tuvo una presentación. em, Unos amigos cordobeses, unos amigos argentinos y unos amigos extranjeros me estaban hablando, por ejemplo, cuando yo decidí mudarme a Argentina, primero tenía
en mente mudarme a Buenos Aires, porque es la opción más obvia. Y cambié de opinión. em, y me alegro, pero cambié de opinión. Y también o sea, había conocido a Oriana, que me inspiró también porque hablaba mucho con ella, y ella es de Córdoba. Y no sé, la verdad que es algo que pasó y para mí no, nadie me inspiró mucho, pero más que nada el dialecto en sí me llamó la atención. Em, pero bueno, también siguiendo con el input de videos de películas, etcétera, es decir, input ya existente, por ejemplo, en YouTube. Es muy importante, pero también em, si no entendés algo o si querés aprender más y querés llegar a un nivel más nativo y más avanzado, hace falta hablar con más nativos, porque la verdad es que hay ciertas cosas que no vas a poder aprender a través de ver, o sea, a través de los videos, a través de contenido establecido, porque hay muchas cosas que son del habla cotidiana, del habla normal, que no es tan común. Por ejemplo, el cordobés, el acento porteño es más fácil, diría yo, de aprender, porque existen, bueno, porque primero que nada hay muchos porteños, hay muchos bonaerenses. Em, Cordobeses, sí hay muchos, pero no tantos. Y es decir, también que el contenido y la cantidad de contenido que existe en el cordobés no es tan, em, no existe tanto como por ejemplo en el acento rioplatense o bonaerense. Así que hablar con compañeros, preguntar cualquier duda y escuchar también, prestarles atención, porque son nativos y te pueden enseñar sin querer. Si vos prestas atención, no tienen que tratar de enseñarte. Vos te enseñas vos mismo em, por escuchar. Así que ese es mi consejo principal, que escuchen y que presten atención. Porque en este caso no es tan común, por ejemplo, encontrar una página o un lugar que te vaya a decir todo. Esto es lo que tenés que hacer. Em, Vos mismo tenés que guiarte y guiar tu aprendizaje. Así que gracias por su atención y si hay cualquier pregunta yo puedo ir contestando. O si no, está bien. Yo tengo Gracias. una pregunta. A ver. Mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso de decisión de venirte a vivir a Argentina? Porque por lo que entendí estás viviendo en Argentina. Sí, yo todavía, o sea, actualmente estoy en Estados Unidos. O sea, espero mudarme en enero. Em, pero yo decidí porque, bueno, porque primero quería estudiar en el extranjero. Yo quería estudiar porque acá es carísimo y porque no me gusta mucho la cultura, no me gusta mucho este ambiente. No es para mí, em, claro que es mi hogar, es mi país, pero para mí prefiero cambiar un poquito y vivir en otro ambiente. Em, y bueno, también como dije que o sea, los rasgos lingüísticos del dialecto me llamaron la atención. Para muchos puede parecer como nada que ver, no es tan importante el idioma, si el país no tiene nada que ver con el idioma, pero para mí vivir en un país con un idioma muy interesante es muy, em, me llena, me gusta mucho. Para mí es suficiente. Así que para mí, obviamente que la Argentina no solamente es el dialecto, aunque no tuviera el dialecto argentino me gustaría, pero me llamó la atención más que nada al principio también. Y de ahí iba conociendo a más argentinos, iba conociendo a más lugares, a más cosas de la cultura que me interesaron y que me gustan. Así que fue mi decisión. ¿Y ya sabés qué vas a estudiar cuando vengas acá? Sí, ciencias de la computación. Sí, sí. Genial, gracias. Gracias. ¿Otras preguntas?
¿Por qué eres tan facha? Bueno, puede ser Oriana. Me ayudó mucho. Así que absorbí sin querer toda la facha que tiene. Voy a dejar de transmitir mi pantalla. Bueno, gracias por la presentación. Ahora podemos pasar a la siguiente. Pasamos a Sad, que va a hablar de rock y la dictadura, si no me equivoco. Hola. Sí. Voy a hablar Y alguien sobre... alguien que lo pingue a Cala y le diga que ya está muerto, gracias. voy a hablar sobre la dictadura argentina y cómo el rock nacional surgió como un movimiento de resistencia y protesta en su contra. Lo que vendría a ser algo que define lo que sería una contracultura, que también pasó en Estados Unidos cuando surgía el tema de las guerras y los hippies y la época de los 60. Espera que comparta. Ahí se ve bien. Buenísimo. El documento está lleno de textos largos porque es un tema bastante específico y como sé que quizás si hablo muy rápido o lo que sea, no se pueden perder muchas cosas. Intenté poner mucho que, bueno, fue difícil recortar ya que muchas de las cosas son importantes. Así que las puse en texto para que pudieran ir leyendo a la medida que lo voy recitando. Bueno, en resumen, durante la última dictadura militar en Argentina, 1976 a 1983, el rock nacional llegó a ocupar un lugar que aún mantiene el día de hoy. Este crecimiento acelerado tuvo una relación directa con el accionar de la censura y el discurso militar que se basaba en la lucha contra un supuesto enemigo. Lo interesante radica en el primer enemigo creado por la junta militar, que era el joven y la juventud y su adicción por el rock. Se decía, eso lo convertía en subversivo, por lo cual el rock fue perseguido por la censura. Sin embargo, al declarar la guerra contra Inglaterra, en 1982 surgió otro enemigo, o mejor dicho, se inventó otro enemigo. El régimen entendió que se necesitaba apoyo de los jóvenes, por lo que de ser enemigos pasaron a ser convocados a colaborar con el régimen, cediéndoseles espacios públicos para persuadir a la población a través de la música y poder apoyar a la guerra. Si bien el régimen parecía tener claro que la música cumplía una función social y política, no contó con que, lejos de apoyar a la guerra, el discurso épico de los militares, el rock nacional usaría ese escenario para resistir y disentir y expresar solidaridad con los rockeros y los ciudadanos ingleses. El golpe de Estado de 1976 no es uno más de los golpes de Estado que hubo desde 1930. Es particularmente especial. Las características de este periodo, de 1976 a 1983, 7 años, dejaron un saldo de horror en la memoria de un país que ya lleva varias décadas revisitando los hechos e intentando resolver el debate ideológico que aún hoy en día continúa. Las consecuencias y sombras están vigentes hoy en día en la mente de cada ciudadano argentino, por más que uno quizás no es consciente de ello. La búsqueda de una identidad como sociedad y como nación continúa a través de la extensa y aún no saldada discusión del significado y las secuelas de esta dictadura. Entre las estrategias represivas de la dictadura se encontraba la manipulación del lenguaje y la opinión pública. En efecto, el régimen militar se caracterizó por su uso del lenguaje en el que la construcción de un enemigo, la invención de un enemigo y una situación de guerra eran los principales ejes que les daban
como una razón para poder existir. Eran los ejes de un discurso que iba cambiando según fuera necesario para ellos, según fuera conveniente, para el alcance de sus fines. El blanco principal eran los jóvenes y su ideología. El rock nacional argentino existía desde los 60, pero durante esta época floreció y se desarrolló con mucha más fuerza, gracias a la represión y a la censura del régimen militar. Es un efecto secundario, se podría decir, a lo que se intentó. Los músicos de esa época se encontraron a un fuerte adversario y objetivo común: librar la batalla contra la censura. Se puede hablar del rock nacional antes y después de la dictadura, ya que los represores militares obtuvieron un efecto inesperado en su plan. En lugar de contener y manipular, como era su intención, impulsaron el desarrollo y la potencia del rock nacional como un movimiento de resistencia, como una contracultura. Este resultado se vio aún más beneficiado durante la Guerra de Malvinas en 1982, un año antes de que finalice el periodo de esta última dictadura. Se dispuso a través de un decreto la prohibición de radio y televisión de música anglosajona o cantada en inglés. Esto causó que los musicalizadores de todos lados, de todos los medios de comunicación, tuviesen que recurrir a discos de artistas nacionales para poder cubrir el espacio. Y el rock no se reemplazaba con folclore o tango, que son otros géneros muy argentinos, sin riesgo de perder la audiencia. Por lo tanto, había que buscar más rock. Se reemplazaba rock inglés o anglosajón con rock nacional. En ese momento, el rock nacional cobró un protagonismo sin precedentes en el país y alcanzó un nivel de circulación social y artístico muy movilizador que no decayó con la caída del régimen. Por eso es que hoy en día el rock nacional sigue siendo algo tan importante en lo que es nuestra cultura argentina. En la primera etapa de la dictadura, la primera guerra de la que se hablaba era interna, no era una guerra contra otro país, era contra la subversión. El enemigo era el subversivo, o sea, todo aquel que se mostrara resistente. Muchas veces se relacionaba al rockero con subversivo por su aspecto hippie, que, como dije antes, es algo que pasó en Estados Unidos en la época de los 60, algo anterior y algo de lo que podían tomar referencia el poder militar. Y eso, bueno, siempre fue relacionado con el marxismo, el comunismo, siempre ese enemigo que se supone es interno y destruye los sistemas desde dentro. En la segunda etapa, la guerra se desplaza al ámbito externo con motivo del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, o como las pueden conocer, las Falklands. Esta vez el enemigo no estaba solamente en el campo de batalla, sino que era el ciudadano inglés, su lengua, su música, su cultura, todo lo que tuviera que ver con Gran Bretaña. En una estrategia oportunista, los jóvenes argentinos, incluso los rockeros que antes habían sido perseguidos, fueron convocados a colaborar con el régimen y apoyar a la guerra. A modo de respuesta, un grupo de productores de rock organizó el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, donde, lejos de ser respaldada la aventura militar en el sur, en las islas, los músicos manifestaron su claro repudio a la guerra. Algunos, como Charly García, hasta reivindicaron lo que consideraban valioso de los ingleses como artistas, y otros, como Raúl Porchetto, nos recordaron que también ellos, los ciudadanos ingleses, eran víctimas del gobierno de Margaret Thatcher. Entonces, no eran un enemigo o gente que tuviéramos que ver con odio solamente porque venían de otro país que estaba chocando por intereses políticos con el nuestro. Bueno, el proceso de reorganización nacional, como así lo llamaron, no suena tan horrible cuando uno lo ve así, pero eso es todo es todo un trabajo de inteligencia ya desde el mismo nombre que se le otorgaba a sí mismo este poder militar. Es muy significativo porque este nombre siempre da la idea de que son beneficiarios para el bien de los ciudadanos argentinos. Proceso de reorganización nacional. Suena como si fuera algo positivo para lo que es el argentino en esa época. La censura fue su primer paso en este plan. El régimen militar quiso obtener el control del pensamiento de los argentinos a través de la limitación del léxico
que pudieran tener a su disposición, limitar el pensamiento y controlar a la población. Eso es algo fundamental en el plan, por decirle de alguna manera, maestro que llevaban a cabo. Mientras la gente menos pueda pensar, más fáciles son de controlar. Esto se llevaba a cabo a través de un aparato sensor que operaba con 3 tácticas. El desconocimiento, que engendra rumor, las medidas ejemplares, que engendran terror, y las medias palabras, que engendran intimidación. La falta de información, que para la gente era un elemento clave. Esta falta de certeza sobre las cosas provocaba una represión confusa que llevaba a la autocensura, a que uno mismo se censure. Y el terror paranoico hacía que se pensara que cualquier cosa, cualquier acción que alguien hiciera, fuera considerada sospechosa o subversiva. Uno siempre estaba atajándose de todo lo que hacía por este miedo y esta inseguridad de saber si está haciendo algo mal para ellos o no. Se vio alimentado esto por la confiscación de libros con ideas marxistas y comunistas, la destrucción y la quema de libros, miles de libros, y las continuas inspecciones dentro de las escuelas y las bibliotecas públicas. Lo que pasa es que esto también no vino sin efectos secundarios, sin efectos inesperados. Los dictadores en Sudamérica, intentando evitar cualquier posibilidad de desarrollo de cultura o artístico, como resultado de este escaso conocimiento, la gente era forzada a vivir en una cultura de telenovela o cuento de hadas. Los gobiernos represores apoyan la producción de películas y trabajos artísticos mientras alienen a la audiencia o sirvan como vehículo de manipulación de la opinión pública. Siempre querían hacer que todas las masas piensen que lo que ellos estaban haciendo era en favor de el público argentino. Sin embargo, en el caso de Argentina ocurrió un efecto boomerang, un efecto contrario, ya que los artistas, coartados en su libertad de expresión, encontraron nuevas formas creativas de disentir y evadir la censura. Los vacíos en la literatura, la música, el teatro y la cultura a menudo no hacen más que provocar el efecto contrario al que se busca. Donde falta algo, llama la atención que falte eso. Si faltaba música, uno se preguntaba, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Que estamos sin música, sin teatro, sin cultura. Algo raro se estaba tejiendo. Por lo tanto, este efecto inesperado consistió que se resaltara esto que se quería evitar. La conspiración entre el autor y el receptor, entre el autor y el público, aumentó, sabiendo que cierto texto publicado ha sido publicado bajo censura. Es más fácil para el escritor escribir entre líneas y más viable que se decodifique el mensaje. Ocurrió, entre otras cosas, con el rock nacional. Los músicos comenzaron a codificar sus mensajes en las letras disidentes. Así no era posible identificar claramente sus canciones como opositoras al régimen. Bueno, como dije, el primer enemigo interno, el primer enemigo creado, la guerra 1 de este periodo, se decía que porque las fuerzas estaban para defender a la nación de un enemigo interno, eso les daba el derecho a poder estar armados por las calles y estar defendiendo, entre comillas, al país contra un asalto a su soberanía. Y esto, bueno, era potenciado con propaganda de fotografías oficiales, de oficiales asesinados y narrativas de enfrentamientos armados. Todos los argentinos eran convocados a colaborar con el régimen, recordándoles que como ciudadanos tienen el deber de denunciar la subversión o la simple sospecha de la misma. Esto hacía que se creara una situación de unos contra otros entre el ciudadano promedio. Por lo tanto, esta situación de inseguridad y paranoia llevó a desconfiar de todo mutuamente. El enemigo podía estar en cualquier parte y era necesario mantenerse alerta. El proceso
militar utilizaba frases como esta para imponer su ideología y manipular el pensamiento. Su discurso parecía sonar atractivamente coherente y estable hasta que uno empezaba a mirar el plano más detallado de las cosas. En sus palabras, su enemigo cultural era el marxismo, bueno, que tenía toda esta especie de... Es un enemigo creado y que tiene estas características que ellos mismos les implantan, de que se camuflan, se disfrazan, te hacían dudar hasta de tu mejor amigo. Podía decir tal frase y ya te hacía pensar que podía estar influenciado por lo que sería el enemigo nacional. Bueno, y esto, bueno, si el enemigo era tan peligroso y tan difícil de detectar, se necesitaba una fuerza especializada que pudiera cuidar a la gente de ellos. Y esto lo hacían a través de controlar la educación, la cultura y los medios. Bueno, y en cuanto a dimensión social, el rock nacional como movimiento de resistencia, con la censura en todos los ámbitos educativos, se refugian en este género musical. Este movimiento, desplazado por la fuerza a una posición marginal, pudo sobrevivir igual en un espacio de reconocimiento mutuo y de resistencia. Los conciertos servían más como un propósito social que musical. Uno no iba solamente a escuchar música a los conciertos, iba con otra imagen o otro propósito en mente. Eran como rituales de resistencia, las canciones censuradas se tocaban en esos conciertos y bueno, a fines de 1977 se empezó a generar esta presión a los organizadores de conciertos para que los interrumpieran y otra vez poder censurar y achicar lo que sería la resistencia a este régimen. Muchos fueron exiliados del país y acá mientras sigo hablando de algo que no está escrito y que bueno, estoy poniendo un tema de el autor de la izquierda que se llama León Gieco. Y estas canciones se tocaban en medio de una dictadura. O sea, es algo muy peligroso, donde la gente era raptada, la gente era desaparecida, la libertad de expresión era prohibida. Bueno, y como herramienta el rock fue usado para disentir de todo esto, para experimentar. El acento de la música estaba en las letras, no solo en el sonido. En esta época cobró una importancia mucho mayor. Se creó una forma alternativa de protesta, digo, y el contexto político propiciaba la ironía ellos mismos. Decían, la junta militar gobernaba a partir del amor, decían. ¿Cómo es posible actuar a partir del amor y torturar y asesinar a 30.000 personas a la vez? El músico Charly García, el tercero en esta foto, contesta organizando el Festival del Amor, obviamente en tono irónico. El afiche de promoción había sido diseñado por él mismo y decía precios casi populares. El concierto colmó la capacidad del estadio, incluso pese a que la publicidad no pudo ser masiva por las circunstancias políticas. Eso es algo bastante importante, un logro bastante importante. En esta época se repartían listas negras de escritores, músicos, actores, libros, películas, canciones, todas completamente prohibidas. No se podían escuchar, no se podían tocar, no se podían ni mencionar. Y bueno, y el no escuchar a un artista en la radio ya se pensaba que estaba prohibido, mediante el rumor de esto. Después de ser conectado el rock con la subversión, los recitales pasan a ser más pequeños y empieza a crecer la cultura underground. Los discos se reemplazan, los cassettes se reemplazan por grabaciones caseras y los conciertos empiezan a ser en pequeños cafés o en sótanos, en lugares mucho más ocultos y pequeños. Se decía que el rock era peligroso y que el empleo del ritmo del rock puede producir estados hipnóticos.
que los jóvenes escuchan cientos de veces las mismas canciones y eso es la base de la hipnosis. Pasando porque... Uy, qué temón me quedó afuera, bueno, no importa. Bueno, en el año 1978 trae consigo la vorágine del Mundial de Fútbol, por lo que muchos de los seguidores del rock ocupan su tiempo con el seguimiento del campeonato, ya que, como ha dicho mi compañero antes, el fútbol es otra parte importantísima de la cultura argentina y que influye muchísimo en la vida de nuestra nación. Y bueno, la Cancillería organizó el primer festival de la canción popular, tapándolo todo. Los gritos de dolor de los torturados, las canciones clandestinas, los estribillos del rock, las letras de los fanzines, el mundial. Fue entonces una interminable banda sonora que tapaba todo. Una propaganda enorme que, como me ha dicho un amigo mío, es algo parecido que se adoptó en la Alemania nazi, con los Juegos Olímpicos. Tapan con esa propaganda todas las tragedias que están procurando en su propio país. En 1979, Serú Girán, la banda de Charly García en ese año, presenta La grasa de las capitales. El disco hablaba de imaginario social, de las representaciones de Argentina reprimida y estancada. Acá comienzan todos los que son juegos de palabras en las letras. La palabra grasa es una metáfora para indicar la cubierta, la superficie que no dejaba ver el interior. La grasa es una metáfora de la Argentina del momento, que era un engaño. La grasa de las capitales era la parte visible de un país que había sido silenciado. Estábamos viviendo en una burbuja prácticamente. ¿Qué sonaba entonces? La grasa era un falso sonido. El tema citaba unos compases de música disco, una falsa norma, un falso jardín que nunca florece, según dice. En este trabajo musical, Charly García, en lugar de denunciar la represión, posaba su atención sobre determinadas imágenes del mundo circundante. La grasa superficial, que intentaba cubrir la devastadora realidad. En ese disco, más de una canción se dice: no se banca más, no se puede más, hasta acá llegamos. Y hasta incluía un tema en el que hablaba del suicidio, que es uno que me pasé antes, pero bueno. Por un lado estaban los discursos oficiales, cargados de mensaje de paz, amor, las familias cristianas. La iglesia también formaba un punto muy importante, porque trabajaba en conjunto. Y por otro, el consumismo de la vida fácil que se mostraba en televisión y cine para alienar a las masas. Frente a esta realidad, Charly García habla de otra faceta. La gracia de las capitales y un acto desesperado. Con la fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza, el personaje de Viernes 3 AM, que es el nombre de la canción, se suicidaba. Cerraba los ojos y veía todo el mar en primavera. Claro que la canción pasó a formar parte de la lista de temas de difusión prohibida. Esto es una parte, una lírica. Espero que no sea muy largo. ¿Hace cuánto estoy hablando? No.
días que vienen, sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Ups. Bueno, es posible leer una alusión al apoyo de ciertos sectores de la iglesia, como dije antes. Esta canción habla, el tiempo es frágil, un vidrio, la vida se rompe, se quiebra como un vidrio, la gente, las almas, deben esconderse o apenas existir y olvidarse de este Dios. La educación en manos del control militar es inefectiva y fracasa, por eso no existe una escuela que enseñe a vivir, dice. El yo poético dice, aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Este juego de palabras oscila entre conceptos religiosos e intelectuales. Charly García pareciera querer decir que el católico que piensa, que analiza racionalmente, deja de ser católico. Por lo tanto, desarma y sangra. Llama la atención la cercanía fonética de las palabras desarmar y desalmar. Tal vez desarmar se encuentra para el enunciador cerca de desalmar, quitar el alma, que es la esencia de la religión católica, ya que la conexión entre iglesia y dictadura era poderosa y ambas instituciones parecían olvidarse del hombre y de Dios. Desarmar también significa quitar las armas, deshacerse del ejército quizás. El alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Podría a la vez interpretarse de la siguiente manera. El católico que piensa más allá de lo que cree por su fe y se da cuenta de la complicidad entre algunos sectores de la cúpula de su iglesia y el Estado, es probable que vea la necesidad de desarmar al país. A su vez sangra, porque sufre en silencio o porque existe el riesgo de ser asesinado si expresa públicamente su opinión sobre esta cuestión. En ese mismo álbum se incluye Canción Alicia en el País, así. García había escrito hace años, pero resultaba sumamente pertinente para este contexto. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría.
Bueno, la canción jugaba con los animales de la historia y los seudónimos de los políticos. Los brujos, las morsas, las tortugas, son todos apodos de políticos de ese momento. También se podría asociar a María Estela Martínez de Perón, a la presidenta que fue derrocada y que fue desplazada, como en la figura de Alicia, que fue desplazada por el rey de espadas, el armado. Se aconsejaba: no cuentes lo que viste en los jardines, emulando la instrucción precisa del habla popular, comparable con el no te metás argentino, que es algo muy, muy polémico hoy en día. Es notable el mensaje fuera remarcado por la frase: no tendrás poder, ni abogados, ni testigos, no va a haber nadie que te defienda. El ciudadano común, representado por la figura de Alicia, no tenía a quién recurrir. La seguridad personal solo estaba del lado del escondite, la ignorancia o el incógnito. Con el país que habitaba, la alegoría de Galicia transmitía miedo e incertidumbre. Voy a meterle un poco de velocidad a esto, así no se hace tan tedioso. El segundo enemigo en la Segunda Guerra, como dije antes, era el ciudadano y la cultura y todo lo que tenía que ver con lo inglés. Se buscó esa guerra porque decaía el gobierno en ese momento. Pero bueno, se buscó también en esta parte, se buscó el apoyo de lo que sería la cultura del rock, pero otra vez les volvió a salir por el contrario, para atrás, porque nadie quiso apoyar esta guerra, ni siquiera los grandes artistas, ni la gente. Se necesitaban jóvenes para mandar a la guerra y ellos querían usar la popularidad del rock como propaganda. Pero bueno, mediante las letras también se volvía a jugar en contra de esto. De hecho, todas las canciones del álbum de Charly García, Yendo de la cama al living, son políticas. Y habla que le daba bronca que la gente lo conociera por una guerra. Y la idea era que por la guerra de Malvinas surgió el rock nacional. Se había instalado en la sociedad esa idea. Y no estaba de acuerdo con eso. Yo estaba acá hace rato, dice. Para el rock fue mejor, pero ojalá no hubiera pasado. Como conclusión, durante la dictadura, curiosamente, en lugar de disminuir a causa de la censura que lo acosaba, el rock creció a pasos agigantados, como un legado inesperado de la historia militar argentina. Esto ocurrió por dos razones fundamentales. Primero, porque debido a la censura y represión, los jóvenes encontraron en el movimiento del rock nacional una forma de resistencia y de apoyo solidario en comunidad. Segundo, porque con motivo de la Guerra de las Malvinas se prohibió la difusión de la música cantada en inglés, lo que abrió un espacio a las bandas locales que antes estaba ocupado por el rock anglosajón. Esta oportunidad de difusión masiva dio impulso al rock nacional, que fue considerado un efecto de rebote de la censura. En la Argentina, del proceso, los efectos inesperados de la censura y la censura paranoica dieron lugar a varios tipos de formas de expresión disidente. Este fue sin duda el caso del rock nacional, cuyo amplio crecimiento experimentado en esta época tal vez no habría tenido lugar si la censura no hubiese prohibido la difusión de toda la música que estuviese cantada en inglés. Fin. La puta madre. Ay, qué genio. O sea, la verdad que estuvo muy buena. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Sad, pero estuvo muy buena, gracias. Muy, muy, muy buena. Tremenda presentación que mandaste. Posta. A ver si alguien se anima a desmutear el micrófono para decirle qué buena presentación. Buena, capo. Bueno, no, la verdad que sí, posta. Muy buena, boludo. Buenísima. Muy Gracias. Esta es para TED. Está para TED Talks. Muy bueno. Ahí muchos pidieron canciones. Se me ocurre que podés pasarlas ahí todas en el chat. Si no, te pueden mandar en privado o algo para
de las canciones, porque había algunos que querían saber las canciones. Bueno, Guido, si quieres, podés parar la grabación así no te consume mucho y podemos hablar un toque. Ok. Acá te dicen que estaba más larga que sándwich de víbora. No sé qué significa. No sé, pero un sándwich de víbora debe ser largo. Sí, no sé qué quiso decir. Pero bueno. Capaz que sea de una de las canciones o algo así, qué sé yo. No entiendo. pero seguido puedes terminar la presentación, la grabación, porque esto se va a empezar a descontrolar, porque Oh my god. Ahí está, ahí se me fue. Mira, ahí te dice Rampoles, el público dice, es interesante cómo el rock llegó a instancias tan históricas como una dictadura. Buena presentación. Muchas gracias, Rampoles. Ahí te preguntan otra cosa, ¿los militares aún están en prisión o ya murieron? Y mira, muchos ya murieron. El más conocido de ese periodo, que sería Jorge Rafael Videla, murió en 2013 en prisión. Macera, que es otro, también murió en 2010. No sé si la totalidad ha muerto ya, pero una gran cantidad, o al menos los más representativos de ese periodo, sí. Ay, buenísimo, gracias por toda la información. Para los que se quedaron hasta el final, bueno, ahí Sad va con, varios puntos. Primero, gracias a todos por venirse, ya terminé la presentación. Segundo, Sad va a mandar los temas, porque a mucha gente le gustó lo de los temas. Incluso si les interesa alguna presentación, quizá podamos subir los links en alguna parte. Por otro lado, Guido estaba grabando la presentación, así que lo más seguro es que pronto, con ese tag que les dije que se agregara en el Events, seguramente vamos a subir el video en alguna parte, y como ya sabrán, vamos a tener presentaciones en todos los países. Esta fue la primera, fue la inauguración. La semana que viene le toca a México. Después tenemos presentación de Estados Unidos. Después tenemos presentación de Colombia, de Venezuela, de Perú, y así vamos a seguir. Si les interesa ser voluntarios para hablar sobre su país y hacer una presentación como esta, mándenme un mensaje privado, están abiertos, me pueden hacer ping, lo que sea. Yo estoy a cargo de todos los grupos, así que me pueden hablar a mí y yo los agrego a un grupo para que estén con su país y puedan participar. Así que si a alguno le interesa hablar de su país y hacer una presentación como esta, mándenme un mensaje privado. No, en realidad es todos los fines de semana de ahora en más. Hoy fue la primera, la semana que viene voy a subir la agenda, digamos, de qué día va a ser las presentaciones que siguen. Y cada semana voy a subir agendas sobre cada país. Si les interesa recibir la notificación, agréguense el rol de Events, que se lo pueden agregar escribiendo .I am events, y por otro lado pueden ir a extra roles. En cuanto a si es necesario hacer una presentación con slides, no es necesario, no es obligatorio, pero hasta todos los países han estado de acuerdo en hacer una presentación. Quizás si representas a tu país, podés hablar con ellos y preguntarles si van a hacer una presentación con slides o no. Pero si te interesa participar, mándame un mensaje privado para que me quede, porque tengo en los mensajes privados tengo toda la gente que participa del evento.
O sea, me sirve mucho que me manden un mensaje privado porque ahí guardo los nombres y los agrego a los grupos. Y si tienen alguna pregunta, pregúntenme por ahí. Bueno, espero que les guste la idea, espero que lo disfruten. La semana que viene le toca a México. No tengo idea por qué Cala no puede entrar, no me interesa tampoco. Pero bueno, tenemos esas presentaciones para cuando empecemos la semana que viene. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta, bueno, díganme. Si tienen alguna pregunta hasta del servidor, hasta de cómo hacer una sala, hasta cómo participar, cómo agregarse un rol, mándenme un mensaje privado también. Y si les interesa participar en cualquier evento, mándenme un mensaje privado porque trato de organizar los eventos. Otra cosa, no sé si alguien tiene una pregunta. Si les interesa participar, por favor, manden un mensaje privado. Necesito voluntarios. Todavía tengo el lugar. Ay, ¿qué hiciste? Bueno, no importa. Todavía tengo lugar para Colombia, Venezuela, Perú. Colombia, Venezuela, Perú. Y creo que tengo lugares para Estados Unidos. Necesito voluntarios para Chile, así que necesito mensajes privados de Chile. Necesito gente de España, porque no tengo voluntarios de España. Y nada más, si no me equivoco. No sé si es que... y cualquier país que se les ocurra, República Dominicana, Colombia, lo que sea, yo voy a buscar más gente, así que... ¿Puedo ser voluntario ya? Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, yo tengo una presentación improvisada que no preparé la presentación con Google ni con Prezi, así que me pensaba ponerme a hablar para presentar la última parte de mi presentación, que es la parte variada, que es agradecerle por haberme enseñado todo el cordobés que aprendí, porque si no tenía muchos amigos, como decía en mi presentación, que yo no tenía amigos de Córdoba, pero sí tenía a mi novia que me ayudó mucho y que me sigue ayudando, así que tengo que agradecerle por haberme enseñado todo y también por no enseñarme a propósito, pero cuando hablaba me enseñó todo, porque aprendí la entonación de ella, aprendí mis vocales de ella, porque antes, todavía pronunció mal las vocales y aprendí todo de ella, así que quería agregarle esa parte de mi presentación, que es Oriana. Y si tenéis una duda de cómo aprendes el dialecto cordobés, les recomiendo esta chica que me enseñó todo, así que 100% bien recomendada. Es la mejor forma de aprender el cordobés. Y sí, gracias por su atención. Esta hermosa Oriana, organizadora, presentadora, que crea y apoya y mantiene el servidor en sus hombros, me ayuda. A ver, ¿podés rapear un poquito en inglés, por favor, que te quieren escuchar? Si me querés rapear. A ver, rapea. Uy. Dale. ¿Qué digo? A ver. Tírame una palabra, por favor. ¿En inglés vas a rapear o en español? Sí, en inglés, claro. Tírame una palabra. No sé, que alguien te tire una palabra, no tengo idea. Dale, alguien tira una palabra, por favor. Love. Love. A ver. Qué vergüenza. Alguien que le ponga una base, alguien tiene una base. ¿Cómo hacen? Estoy transpirando mucho hoy. Ok. A ver. Y sí, un beat, por favor. ¿Alguien puede hacer el beat? No va a funcionar. Alguien que el beat, Nika, hacer el beat. Oh. ¿Qué hice? Dale, que lo están Slash, haciendo. okay. Slash. Okay, ready? Okay. Love, okay. Okay.
love, a dove flying above the sky. You never seen this so high, cause I keep my buzz flying that you never would know when it was this guy that was presenting my presentation for all you to hear, but you can never hear my ears that I've been going through these years, and I've been trying to say it, trying to get it, trying to play it, but the game won't get it above when this love is higher than the dove that I already mentioned in the previous bar. And the clouds have been flying, they've been sighing, I've been sighing all this time, and I can finally let loose the songs that I'm saying and the bars that I've been rhyming, letting go until they flying higher than I've been trying to go, because I can't consider this a flow because I already lost my ritmo. Ok, perdonado. Ay, está muy bueno. Aplaudanlo, por favor, que si no ahora va a tener vergüenza. Por favor, aplaudan. Alguien que se desmutee y aplauda. Muy buena, papi. No voy a tirar. Buena. Calita, Vamos. Eso. Un grande, chabón. Mi país. Rampoles. Qué grande. Ay, no, este fue el mejor evento hasta ahora, literalmente. O sea, creo que le ganó al play reading del Storytime. Okay. Bueno. Espero que haya sufrido lo suficiente. No. No, sí, Ya, tu vos. dolor hizo que te perdonara, jeje. Yo fui. Ay, Dios, siempre había ido a Casca, o sea, amo a Guido Casca. Guido Casca es mi personaje, creo que Guido Casca me salva la vida. Ok. ¿Sabes qué sí? Ay, no me duele el riñón, chica. Bueno, gracias. No manden más gifs. Dios. No manden los gifs. No. Ok, ok, ya está, me duele el riñón. Lo voy a dejar reírse solo. Ok. Fuera de toda broma. Bueno, gracias a Guido por su presentación. ¿A vos? Gracias a Guido por su presentación, porque la verdad que estuvo buenísima, estuvo muy buena. Nika también, muy linda. Sad, muy interesante. Gracias, Cala, a pesar de la broma de que me enoje, en realidad estuvo muy interesante y me alegro de que hayas podido aprender el español. Me alegra que lo disfrutes y es muy lindo ver que a alguien le gusta tanto aprender, así que me encanta hablar con vos todos los días y ser parte de ese proceso, porque todos los días escucho cómo a veces te podés frustrar y cómo te sentís bien también cuando las cosas salen bien. Así que estoy muy feliz por tu aprendizaje y gracias también por ser parte de mi aprendizaje, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la presentación, porque cada vez que lloro cuando no puedo leer y esas cosas, vos estás conmigo, así que gracias por soportarme. En fin. Gracias a todos por unirse. Gracias a todos por unirse. Espero que lo hayan disfrutado. Me acabo de dar cuenta que siempre decimos te amo al revés, porque vos lo decís en español y yo lo digo en inglés. O sea, nada que ver. Gracias de verdad por unirse. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Son los mejores. Gracias a todos, porque si no estuvieran ustedes acá escuchándonos, sería imposible que presentemos, le presentaríamos al aire. Así que cada comentario, cada cosa que hacen es muy linda. O sea, es muy importante para mí que haya alguien escuchando y que a alguien le guste lo que se hace, y los chicos
hicieron cosas muy lindas en sus presentaciones. Así que denles palmas y muchas gracias por todo el trabajo Geniales. que hizo. Ya, Gracias bien por aviso. todo. Gracias, fue. ¿Qué? ¿No apretaste el botón de grabar, en serio? ¿O ese Nea tiraba eso? Porque no sé qué es Nea. O sea, por eso no sé si es de verdad o no. Oh, me apretó el... ¿Qué es el Nea? O sea, Nea es como no, ¿o sí? Nea. Nea. ¿Entonces lo grabaste o no, Guido? No entiendo. No dijo que no apretó el botón. ¡Ay, lo grabó! ¡No! ¡Qué papelón! Me van a sacar el staff. O sea, madre. No. Bueno. Espero que Igual mejor porque me hubiera bañado yo él. Está grabado tu rap. Ok. Bueno. Gracias a todos, de verdad. Gracias por unirse. Creo que ya terminamos la presentación. Espero que le hayan pasado tinta. No sé si los chicos quieren decir algo, alguno de los chicos que presentaron. Ya, ni caído. Guido, sí. Ok, gracias, sí, gracias a los hosts y gracias a los chicos que se unieron. Y bueno, acuérdense de agregarse el rol. Por favor, agréguense el rol para recibir la notificación, porque necesito que... Ay, gracias a ustedes por eso. ¡No! ¡Te lo saco! No, no te lo saques. A ver, pónetelo. Yo con ese. Okay. Okay, so for English natives, thank you so much for joining. I hope you enjoy it. I really hope you could understand, you could see our presentations. I really hope you really had a nice moment with us, because it was really nice. So thank you so much. As you may know, next week we're having more presentation, as I said in the beginning. So if you want to receive the notification, please add to yourself the role with .im-events, or you can go to extra roles and add it yourself. But thank you so much for joining. It was really good. I hope you enjoyed it. Let me know if you liked it. Let me know if you want to participate, please. Y si no se agregan el rol, we need more volunteers. So if you want to represent your country, if you want to talk about your country or do a presentation as we did today, please let me know. Send me a message. Send me a private message. We have just started today, and next week we're going to continue with this event. So we are going to be presenting other countries. can I send you a message? Yes, sure. Okay. Nice. Yes. Bueno, gracias chicos. Si les interesa presentar sus países, bueno, necesito gente, como yo dije, de España, Colombia, Venezuela, Perú, México. Bueno, México ya está plena, así que no necesito de México. De España, I don't know if Slash is going to present about the UK, because I think Kefi wanted to present UK. So it would be good if you volunteer to present your country, Slash. I don't know many people from Britain, so, but okay, I hope you enjoy it. Si Lau, si quieres presentar España, y Nick